tal? Buenas tardes. Hoy martes nos acompaña el doctor Daniel Bello López, quien es el coordinador del programa de licenciatura de Derecho con enfoque de pluralismo jurídico de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan. En su audio, que vamos a escuchar en unos instantes, el doctor Bello hace una reflexión acerca de la construcción de la nación y cómo ésta, a lo largo de la historia, ha generado, digamos, tensiones y resistencias en los pueblos y comunidades indígenas del país. Asimismo, hace un ejercicio reflexivo alrededor de cómo se vinculan, digamos, las convenciones y normas internacionales con las luchas que desarrollan los pueblos indígenas en México para el reclamo de su autonomía y autodeterminación. Del mismo modo, nos plantea una serie de preguntas o nos pone, digamos, a reflexionar alrededor de cómo los sistemas normativos comunitarios, los sistemas normativos indígenas, empiezan a cobrar relevancia y tienen sanción legal en el ámbito del derecho positivo mexicano. Esto quiere decir, el esfuerzo que hoy se está haciendo, y tal como lo plantea claramente el doctor Bello, es el pleno reconocimiento del uso de los sistemas normativos de origen indígena en el derecho nacional. Y esta impronta es el desafío de las próximas décadas. Es decir, no solamente tiene que ver con el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, sino el uso del derecho a usar sus propios sistemas normativos. El reto en nuestro país será ver cómo se construye la interlegalidad. Les invito a que escuchen al doctor Bello en el podcast que nos hizo llegar. Cuídense. Septiembre, mes patrio y también del monismo de la nación mexicana, que pretendió ser homogénea culturalmente, aun cuando de hecho por estrategia discursiva México se construyó como nación, invocando el pasado glorioso de la raza de cobre para de alguna forma reivindicar las demandas sociales, culturales y de libertad de los pueblos y comunidades indígenas existentes antes de la conquista. Lo anterior dio pie a un pluralismo cultural que fue en cierta forma respetuoso de algunas manifestaciones culturales y las costumbres de los pueblos indígenas, vistas más como parte del folclore nacional y de tiempos que suponía idos del pasado que para algunos era necesario superar porque eran muestra del atraso. Sin embargo, la identidad étnica y resistencia sociocultural de los pueblos y en algunos casos sus luchas sociales y políticas hicieron que los pueblos, sus costumbres, formas de organización, saberes tradicionales y sobre todo su lengua materna sobrevivieran al menosprecio, a la discriminación y al dominio socioeconómico y político de los grupos de poder, promotores y difusores a nivel nacional, en el mejor de los casos, del mestizaje biológico-cultural y en algunas regiones indígenas como defensores de la autenticidad del criollismo. Esto como parte de ideologías para construir una hegemonía político-cultural en México. ¿Pero qué es el pluralismo jurídico? Una de esas costumbres que han resistido y mantiene vigencia en las comunidades indígenas son los llamados usos y costumbres, formas de resolver conflictos al interior de las comunidades que resultan ser reglas y normas de carácter oral, que al aplicarse resuelven problemáticas internas entre vecinos o de vecinos en controversia y desacuerdo con el interés comunitario. Cuando algunas de estas formas se usan de manera reiterada, se convierten en usos y costumbres. La palabra pluralismo jurídico hace referencia a los sistemas jurídicos que interactúan en un espacio territorial y que atienden asuntos según competencias y jurisdicciones definidas legalmente o de facto. Así, una definición de pluralismo jurídico es la aportada por Óscar Correas, que consiste en la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos que reclaman obediencia a los mismos individuos. En nuestro país, el pluralismo jurídico se asocia con los sistemas normativos propios de los pueblos originarios, también con las formas alternas de resolución de conflictos y jurisdicciones especiales como el fuero militar. El derecho indígena y ius proprium de los pueblos originarios y sus comunidades, siendo un conjunto de reglas y acuerdos que regulan
las conductas personales y relaciones sociales de las personas pertenecientes a un pueblo, porque fijan procedimientos y sanciones para hacer valer las disposiciones expresadas por las reglas y acuerdos y aplicadas por autoridades comunitarias encargadas de hacer justicia. Por lo que debe darse una revaloración de los llamados usos y costumbres, analizarlos como procesos sociojurídicos, pues son saberes producidos por los pueblos y comunidades, mismos que se transmiten de manera oral, expresados en lenguas originarias, que reflejan valores, principios y creencias derivadas de una cosmovisión que da prioridad a mantener un orden para la regulación de las relaciones sociales. Por lo que los llamados usos y costumbres son sistemas jurídicos que norman las relaciones al interior de las comunidades e incluso relaciones intercomunitarias entre comunidades pertenecientes a un mismo pueblo originario, que además cuentan con reconocimiento legal en diversos ordenamientos constitucionales. Siendo México el país de Latinoamérica con mayor población que se reconoce como perteneciente a un pueblo indígena, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 25 millones de mexicanos que se reconocen como indígenas. Y según cifras del censo de 2010 levantado por el INEGI, en México casi 7,5 millones hablan una lengua indígena. Esta población habita en 41,000 localidades. Tan solo en nuestro estado de Veracruz, el INEGI reporta 650,000 hablantes de lenguas originarias que representan el 9% de la población veracruzana. Resulta lógico entonces que la presencia de los pueblos originarios y sus formas de organización y resolución de conflictos, sus sistemas normativos tengan vigencia en algunas regiones del territorio nacional. A pesar del peso demográfico de la población indígena, México legalmente hasta 1992 fue un país monocultural. Todos éramos mexicanos ante la ley, lo cual como derecho es plausible, pero no se reconocía la existencia de los mexicanos pertenecientes a culturas ancestrales, sin derechos específicos y sobre todo sin el reconocimiento a la diferencia cultural. Las demandas y derechos de las personas pertenecientes a un pueblo indígena eran tratadas como las de cualquier mexicano, en el mejor de los casos como campesino o poblador del medio indígena rural. Pero ¿cuál es el fundamento legal del pluralismo? La pertenencia de México a la ONU y sus organismos multilaterales, mediante convenios y tratados internacionales, además de su entrada a bloques comerciales vía acuerdos de comercio, lo integran al mundo global. Ello dio pie a que en México reconozcan estándares internacionales del ejercicio de la ciudadanía y el reconocimiento de derechos humanos, los derechos emergentes de carácter colectivo y específicos de las minorías étnicas, sociales, entre ellos los pueblos originarios. En 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que especifica los derechos de los pueblos indígenas, del cual México es signatario. Y al ratificar el Senado de la República su aprobación en 1990, tiene vigencia legal en nuestro país en los términos del artículo 133 constitucional, que establece que todos los tratados que celebren por el gobierno mexicano con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Lo anterior dio pie a reformar la Constitución mexicana por primera vez en 1992 para reconocer que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, lo que resultó insuficiente para los pueblos indígenas de México, que demandan sus derechos a la autonomía, la libre determinación y reconocimiento a su personalidad jurídica como sujetos de derecho, y no solamente la promoción de sus derechos y de su desarrollo y acceso a la justicia. Por eso, en 1994, el movimiento neozapatista de Chiapas y las luchas indígenas en todo México forzaron al Estado mexicano a reformar la Constitución en 2001 para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía,
como lo establece el artículo 2 en su apartado A, fracción 2, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales de los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. También el artículo 5 de la Constitución Local de Veracruz reconoce derechos de los pueblos indígenas para que en los juicios y procedimientos en que sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley, y que en la regulación y solución de sus conflictos internos deberán aplicar sus propios sistemas normativos, con sujeción a los principios generales de la Constitución local. Pero lo más interesante para el pluralismo jurídico en Veracruz es lo establecido en la Ley de Derechos y Culturas Indígenas de Veracruz, en sus artículos del 86 al 99, donde reconoce la jurisdicción de los sistemas normativos indígenas y, de acuerdo al artículo 90, que las autoridades indígenas o los jueces de comunidad tendrán competencia para resolver y conocer controversias en materia civil, penal, familiar, mercantil, de obras y servicios públicos y uso de recursos materiales en los términos de esta Ley de Derechos Indígenas. Estas son las situaciones en las cuales el derecho propio de los pueblos indígenas, a través de los sistemas normativos comunitarios, interactúa y coexiste con el derecho positivo mexicano, en situaciones de interlegalidad que expresan la pluralidad legal vigente en las regiones indígenas de Veracruz. El reto del pluralismo jurídico es pasar a la convivencia entre sistemas jurídicos y el respeto que reconozca la existencia y vigencia legal de dos diferentes sistemas jurídicos en un mismo territorio. Gracias.